buenos días. Muchísimas gracias por su asistencia a esta jornada. La verdad es que ha sido un éxito. Estamos muy contentos con la buenísima acogida que ha tenido y esto nos va a dar alas para seguir organizando más charlas científicas seguro para las siguientes exposiciones. Antes de empezar, quiero agradecer a mis compañeros de Cromática el que hayan aceptado este proyecto que no ha sido nada fácil. Presentaba desde el principio bastantes dificultades y muchos condicionantes relativos no solo al estado de conservación de los fragmentos, sino también a cómo iba a ser el montaje definitivo y sobre todo cómo íbamos a almacenarlos una vez terminada la exposición. También quiero agradecer a mis compañeros del museo su colaboración, desde la ayuda que nos han proporcionado a la hora de editar el vídeo que va a ilustrar el final de nuestra charla, como al constante aporte de información que nos iban dando según iban encontrando tanto fotos como cartas como artículos que a la hora de elaborar nuestro proyecto de intervención y elaborar esta charla nos han servido de mucha ayuda. Por último, quería agradecer a Luis Pérez Velarde y a Enrique el habernos invitado a esta jornada, el habernos dado un hueco para divulgar nuestro trabajo. Llevamos los restauradores varios años intentando reivindicar nuestra profesión y denunciando el grave intrusismo laboral que padecemos y a consecuencia de ello los graves atentados que se cometen contra muchas piezas que se restauran pésimamente. En este sentido, es muy importante que podamos participar en foros como este, no específicos de restauración, para que el público en general sepa en qué consiste nuestra labor, la valore, sea consciente de su importancia y de la importancia que tiene en general el mantener, el proteger y el preservar el patrimonio de todos. Los bienes culturales no pueden ser intervenidos por cualquiera, solo están legitimados para ello los titulados en conservación y en restauración. Bien, hemos participado los tres activamente en toda la investigación previa del proyecto, pero como han sido ellos los que han llevado toda la parte, como si dijéramos manual, voy a hacer yo una breve introducción para situarles en la historia del cuadro y en todos los avatares que ha pasado el cuadro a lo largo de su historia, y luego ya ellos les explicarán lo que ha sido el proceso de restauración en sí. Me imagino que la mayoría de ustedes habrán visitado la exposición, habrán visto cómo ha quedado el montaje ya al final. Si hay alguien que todavía no lo ha visto, en dos frases les voy a explicar lo que hemos hecho para que puedan entender mejor toda la charla. El hecho es que hemos recuperado los 4 fragmentos conservados en el Museo Sorolla del cuadro del entierro de Cristo, los hemos restaurado, se han montado cada uno en un soporte independiente y luego los hemos superpuesto en su lugar, en el lugar que correspondía a cada uno, en una foto del cuadro ampliada a tamaño natural. Con eso no solo hemos conseguido contextualizar nuestros fragmentos, sino hacernos una idea del majestuoso cuadro que concibió y pintó Sorolla. Bien, la historia de nuestros fragmentos comienza el día en que alguien decide recortar el cuadro del entierro de Cristo debido, paradójicamente, al mal estado de conservación en el que se encontraba. Cortaron las zonas que se consideraron que estaban en mejor estado y el fragmento más pequeño, que corresponde al rostro de Cristo, se pegó en una tela nueva, lo que llamamos nosotros rentelado, y se puso en un bastidor y se puso en un marquito, y los otros 3 se quedaron sueltos. Esta práctica hoy en día no solo los restauradores, sino yo creo que cualquiera que tenga un mínimo de sentido común, nos llevamos las manos a la cabeza de pensar que alguien puede meter la tijera y destruir una obra. Hoy en día, si este lienzo
nos hubiera llegado entero, con toda la documentación que existe sobre él, los criterios y técnicas que aplicamos hoy a la restauración y todos los datos que tenemos sobre él, lo podíamos haber recuperado perfectamente. La historia del cuadro comienza bastantes años atrás, en 1885, cuando a Sorolla le concede una beca a la Diputación Provincial de Valencia para estudiar en Roma. Sorolla se desplaza a Roma y, bueno, pues a la vez que trabaja en su formación y que realizaba las obras que la Diputación le obligaba a enviar a Valencia para justificar su aprendizaje, se embarca en la elaboración de este lienzo que medía 4,30 de alto por 6,85 de largo, con la intención de presentarlo a la Exposición Nacional de Bellas Artes, que se celebraría en Madrid 2 años después, en 1887. Padeció muchísimo con este cuadro desde el principio. Fue un auténtico tormento para él y de ahí hemos tomado el título de la exposición, precisamente. El primer escollo que se encuentra es el tamaño. No le es posible pintarlo en el estudio en el que él trabajaba porque no le cabía, y le pide ayuda a su gran amigo Pedro Gil, que estaba instalado en Roma en aquella época y tenía un estudio muy grande. Ahí esta foto que están viendo, están los dos en el estudio de Pedro, y ya tenemos el cuadro en la parte colgado en la pared. Hay una carta que dirige Sorolla a Pedro Gil en la que le agradece su hospitalidad y le comenta que ha estado mirando estudios, que eran carísimos, que estaban en unas zonas muy malas de Roma y que se había gastado muchísimo dinero en la tela sin imprimación y no tenía dinero para gastárselo en un alquiler, con lo cual está muy agradecido de que Pedro le ceda el espacio. En esta foto ya se puede ver la primera versión del cuadro, está todavía muy abocetada y sin terminar, y la modificación más grande que hizo, como ya ha explicado Luis, corresponde a la parte superior derecha con las dos figuras de San Juan y la Virgen y la línea del horizonte. La parte izquierda todavía le faltan muchos personajes, pero bueno, esto debía ser pues un abocetamiento del principio de la ejecución del cuadro. Se preparó a conciencia el cuadro, se estudió todos los pasajes del Evangelio en los que habla de esta escena y realizó innumerables bocetos en los que se va adivinando el proceso creativo hasta que daría con la composición definitiva. No me voy a detener aquí porque ya se lo ha explicado muy bien Luis. Los bocetos son de distintas técnicas. Aquí tienen, por ejemplo, lápiz sobre papel, carboncillo, óleo sobre lienzo, acuarela, otro óleo sobre lienzo. Esta gran cantidad de estudios realmente son muy importantes porque no solo vemos el proceso creativo del pintor hasta dar con la obra definitiva, sino que realmente es lo único que nos queda junto con los fragmentos del cuadro. Por algunas cartas que conservamos, como esta, escrita en Roma en 1887, poco antes de viajar a Madrid para presentar el cuadro, sabemos que estuvo siempre lleno de dudas y dificultades en su ejecución. Esta carta está dirigida a su cuñado, Juan Antonio García del Castillo, y le comenta lo difícil que le está resultando terminar el cuadro, lo solo que se siente, que es grandísimo, que bueno, eran todo quejas. Le dice que ha tenido que sacrificar algo tan importante para él como es el color y la luz por un misticismo y una sobriedad que son temas completamente nuevos para él y que no domina. La carta la ilustra con este dibujo tan
tan significativo y tan premonitorio que se representa cabizbajo ante el cuadro ya expuesto, escuchando pues las críticas de la gente, que no debían ser muy buenas si le vemos con la cabeza agacha, y nunca se quedó, realmente es que nunca se quedó a gusto con el resultado del cuadro. Efectivamente, el jurado del certamen fue muy crítico con él y lo encajó muy mal. Le dieron un certificado de segunda medalla que ni pasó a recoger. Le dijeron que había pintado más un cuadro histórico y más que religioso, y que no transmitía mucha devoción. Había trabajado incesantemente en el lienzo y realizado multitud de bocetos y estudios durante año y medio, y no entendió nunca cómo su cuadro recibió tan malas críticas. Pero lejos de olvidarse de él, durante los años siguientes siguió dándole vueltas, cambiando composición y figuras, y se lo fue llevando con él a los distintos estudios que ocupó hasta quedar finalmente arrinconado en los sótanos del actual Museo Sorolla. Esta foto, que ya les ha mostrado antes Luis, es muy importante, nos da una información muy importante. Han pasado ya 12 años de la presentación a aquella exposición nacional, y Sorolla, en su estudio de Paseo de la Alhambra, tiene el cuadro colgado ocupando una pared prácticamente entera. Desgraciadamente solo vemos la parte derecha, pero esta foto nos ha dado dos informaciones muy importantes. La primera es que echa por tierra la leyenda que hoy todavía mucha gente cree y publica, de que Sorolla destruyó con sus propias manos el cuadro, harto de él. Está claro que si tú tienes tanto asco a un cuadro tuyo como para destruirlo, no lo tienes ocupando una pared principal de tu estudio 12 años después de haberlo elaborado. Y la segunda información es esa modificación tan grande que sufrió el cuadro en la parte derecha, y que nos ha dado muchas pistas para ese cuarto fragmento que teníamos, que no podíamos colocar en el montaje final. Si se fijan en ese halo blanco que rodea la parte derecha, a esa mancha oscura, corresponden a las dos figuras de San Juan y la Virgen, que ya ha eliminado, el horizonte también lo ha cambiado, y esas manchas oscuras corresponden a un rayado con punzón. Eliminó las cabezas con un rayado que, bueno, ahí podemos pensar que lo hizo pues por rabia, porque no estaba harto de las figuras. Yo más bien me inclino a pensar que ese rayado era para pintar algo más encima y que el óleo agarrara mejor, pero como nunca lo hizo, pues nunca lo sabremos. Añadió estas dos figuras de uno de los bocetos que ya tenía, que son estos dos palestinos. Probablemente está la escena completa, pero como no, en la foto no lo vemos, pues nos quedamos ya con la idea de que nuestro último fragmento, que es este que está arriba a la derecha, corresponde a ese espacio, y que no hemos podido encajar en el montaje final porque es una versión posterior. En el año 2015 el museo adquirió un armario de rulos para almacenar textil de gran formato, y entonces decidimos enrollar nuestros fragmentos para mantenerlos bien almacenados. Lo habitual es que un óleo sobre lienzo esté montado sobre un bastidor que le aporte estabilidad y una tensión adecuada, pero si esto no ocurre y los lienzos están sueltos, la mejor manera de almacenarlos es enrollarlos en un tubo bien protegidos. En estas fotos pueden ver el proceso de preparación del tubo de PVC. Se le forra de un material que se llama Marble Seal, que lo aísla completamente. Todas las emisiones de vapores nocivas del PVC quedan aisladas en este material plateado y evita que entren en contacto con la obra. Encima del material plateado se pone un tejido de algodón,
y sobre el algodón ya se enrolla la obra previamente protegida con papel de seda y cola de conejo. No voy a entrar en este proceso porque se lo va a explicar ahora en un momento mi compañero Carlos. Enrollamos primero el fragmento más grande, encima el mediano y el último el más pequeño. Y una vez enrollados, se les cubre con papel tisú y se les pone una etiqueta identificativa con el número de inventario. Nosotros ese almacenamiento lo hicimos pensando en que los fragmentos se iban a quedar ahí durmiendo el sueño de los justos, hasta que llegó aquí mi amigo Luis y decidió recuperarlos para incluirlos en su exposición. Me van a permitir que les lea el final de un artículo que hemos encontrado de un número extraordinario de ABC publicado el 25 de marzo de 1923, que todavía vivía Sorolla. Es un número dedicado a la Semana Santa de Sevilla, que habla de diversas obras religiosas, entre ellas este cuadro. Está firmado por Juan de Valencia y dice así: muchos años han transcurrido desde aquellos en que una crítica apasionada sumió a Sorolla en la perplejidad, en la duda de su propia obra. Hubo más tarde, en su época de contemplación clasicista en Italia, intentos y hasta a propósito de reformar el cuadro. Hubo algo, en efecto. El pincel rehizo dibujo, dejó borroso algún trecho, pero en definitiva la reforma no se efectuó. Sorolla no debía ni podía, dentro de la firmeza sincerísima de sus convicciones estéticas, deshacer lo fundamental. Hoy, Joaquín Sorolla, atenazado por la hemiplegia, tiene huérfanos los pinceles. Su estudio Arca de Tesoros está hundido en la oscuridad y en el silencio. La sinfonía de colores palidece y se apaga entre penumbras. ¿Qué se hizo del entierro de Cristo, el cuadro tan apasionadamente discutido en la exposición del 80 y tantos? La duda, la decepción, tal vez la certidumbre de no haber llegado al público más que a los críticos, arrinconaron el lienzo. Ya no es probable ni posible su reforma y su exposición para el triunfo que entonces se le negara. Pero si Sorolla aún trabajase, si pudiera librarse del suplicio que agarrota su mano y entorpece su mente y pintase de nuevo el entierro, de cierto que insistiría en todo lo genial de su concepción. Doy paso a Carlos, y ya les explican el proceso de restauración. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir y acompañarnos hoy en esta conferencia sobre la restauración y el montaje en las salas de exposición temporal del Museo Sorolla, con el motivo de esta exposición titulada Tormento y Devoción, que tan gratamente para nosotros ha resultado esta intervención, pues siempre es un placer poder trabajar en obras de grandes autores como Joaquín Sorolla, sin duda. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al personal técnico del museo, que tan fácil nos ha hecho siempre el trabajo, que tanta confianza ha depositado en nosotros, y desde aquí a mi compañera Belén, que también siempre está a nuestro lado, acompañándonos, asesorándonos y dirigiendo nuestro trabajo. Antes de comenzar con la exposición del proceso de restauración, me gustaría explicarles brevemente cuáles son los principios y criterios actuales de conservación y restauración en bienes culturales para una mejor comprensión de todos los procesos que iremos viendo más adelante. Para conservar los bienes culturales desde un punto material, existen dos vías que son complementarias. Una de ellas, como muchos de ustedes ya sabrán, es la conservación preventiva, que engloba todo un conjunto de acciones que se desarrollan de forma externa a los objetos, con el objetivo de garantizar la correcta conservación y mantenimiento en el tiempo, y que es una herramienta prioritaria y fundamental hoy día en toda institución que albergue colecciones. Estos procedimientos no se aplican directamente sobre la obra, sino que van dirigidos principalmente al entorno que les rodea. Como todos sabemos, es fundamental la correcta conservación para las obras del control de los parámetros medioambientales y de seguridad, pero también la manipulación, la instalación, el correcto almacenamiento,
pues además de las causas bioclimáticas, como les digo, las causas humanas, que muchas veces pasan desapercibidas, son de las más frecuentes degradación que se origina sobre los bienes culturales. Muchas veces por manipulaciones inadecuadas o por vandalismo, que por desgracia todos conocemos, o incluso, y para mi horror, que lo tengo que reconocer, desafortunadas intervenciones de restauración, la mayoría de ellas por gente no profesional y no cualificada. Por otro lado, la restauración supone la intervención directa que debemos realizar exclusivamente los profesionales sobre los bienes culturales, cuando los medios preventivos no han sido suficientes para la correcta preservación o cuando los propios materiales que componen la obra han sufrido alteraciones, como pueden ser, por ejemplo, la degradación de los barnices o de las colas y adhesivos aplicados en intervenciones anteriores. Estos pueden comprometer la estabilidad y la apreciación en la contemplación estética de la obra. Es entonces cuando debemos intervenir sobre un bien cultural, para su estabilización y correcta lectura en aras a su transmisión al futuro, pues realmente este es nuestro principal objetivo como restauradores. Tan importante es la materia que forma la obra como el mensaje que encierra la misma. En materia de restauración existen toda una serie de normas y criterios de actuación basados en acuerdos internacionales y leyes como la de nuestra ley de patrimonio histórico español o el reglamento de museos de titularidad estatal, aparte del código deontológico profesional que tenemos los restauradores, que son de obligado cumplimiento y marcan los límites a nuestras actuaciones. Como norma general, les puedo explicar que todos los tratamientos en restauración siempre deben de estar justificados y tender, por supuesto, a la mínima intervención. Es decir, los productos deben ser lo más inocuos y reversibles posibles y el número de tratamientos, asimismo, deben ser los menores aplicados. Siempre hay que considerar que en el futuro se pueden desarrollar técnicas y productos más eficaces de los que tenemos hoy día. Una buena parte del éxito de una restauración se basa en un profundo estudio previo y documentación lo más exhaustivo posible que garantice una correcta interpretación de la obra y de sus componentes, para así poder establecer los mejores criterios y metodologías de intervención y, por supuesto, la formación, sensibilidad y experiencia de las personas que intervienen en dicha restauración. Como muchos de ustedes ya sabrán, tras haber visitado la exposición, y si no lo han hecho desde aquí, les recomiendo encarecidamente que lo hagan, pues merece la pena. Desgraciadamente han llegado hasta nosotros solo 4 fragmentos de esta gran obra pictórica. Tenemos que agradecer y aprovechar la oportunidad que se nos brinda con este montaje museográfico a tamaño real para poder contextualizar las partes que se conservan, entenderlas como un todo en un conjunto, ya que aisladamente estas obras pierden gran parte de su significado. Una primera intervención, como bien ha explicado ya nuestra compañera Belén anteriormente, se hizo en el Museo Sorolla con vistas a una mejor conservación para su almacenaje a través de una protección temporal. Esta protección temporal de la capa pictórica, que nosotros llamamos en restauración empapelado, es un tratamiento habitual en restauración de pintura. Es imprescindible, absolutamente imprescindible, en cualquier tratamiento que se vaya a realizar sobre el soporte o para fijación de capas pictóricas. Consiste en aplicar una fina capa, en este caso cola orgánica diluida en agua, que se aplica en caliente cuidadosamente sobre la superficie de la pintura, para a continuación extender una serie de papeles de seda, como pueden ver en la imagen, que montan ligeramente unos sobre otros hasta cubrir completamente
la capa pictórica. En restauración siempre es imprescindible comprobar la compatibilidad entre el fijativo y la obra previamente. La cola orgánica, además, suele formar parte de las preparaciones tradicionales y de muchas de las preparaciones industriales, como es este caso que nos ocupa, por lo que suele ser acertado su empleo, evitando otro tipo de resinas o colas sintéticas de dudosa compatibilidad y estabilidad a largo plazo. Además, esta operación es fácilmente reversible con ligera humedad controlada. Una vez seco el empapelado, admite ya la obra toda manipulación necesaria sin correr riesgos. Y dadas las acusadas deformaciones de soporte que presentaban los fragmentos, en forma de arrugas muy marcadas y abultamientos, se justifica plenamente el haber realizado este tratamiento previo a los tratamientos de soporte que íbamos a practicar sobre él. El soporte textil utilizado para esta obra por Sorolla es un lino industrial de ligamento simple llamado tafetán. El artista solía utilizar habitualmente telas industriales ya imprimadas. Sin embargo, seguramente por motivos económicos, para esta gran obra Sorolla adquiere la tela colocada en un bastidor, habiendo recibido solo la cola necesaria para impermeabilizar el soporte, encargándose él mismo de aplicar la imprimación. Como primera medida para corregir estas deformaciones de soporte que les estoy comentando, se prepararon unos papeles secantes ligeramente humedecidos, extendidos sobre la mesa de trabajo, sobre los cuales se colocaron las obras por el reverso y se distribuyeron encima pesos uniformemente repartidos. La humedad controlada y el peso es un procedimiento muy común utilizado en estos casos y suele corregir muy bien las deformaciones de los soportes textiles, al alcanzar las fibras, la flexibilidad necesaria para su relajación. Este procedimiento se realizó en sucesivas etapas, humectando cada vez los secantes anteriormente descritos y volviendo a aplicar peso, demostrándose bastante eficaz en general y corrigiendo bastante bien las deformaciones, pero no todas se corrigieron bien. Para ello fue necesario aplicar un tratamiento puntualmente, no en toda la superficie, puntualmente con plancha, con calor controlado, mediante una lámina transparente que nosotros denominamos Melinex, que es resistente al calor y nos facilita pues ir viendo cómo evoluciona el tratamiento. Normalmente las pinturas sobre lienzo, como bien ha explicado ya mi compañera Belén, siempre tienen un bastidor de madera como elemento sustentante de la tela. En este caso, al tratarse de partes de un lienzo, carecían, claro, de este medio, por lo que para poder exhibirlos adecuadamente en el montaje de la exposición se nos planteaban varios requisitos previos. Principalmente la necesidad de dotar a los fragmentos de un soporte temporal rígido y resistente que permita su correcta exhibición. Este material debe ser ligero, con poco peso y su sistema de fijación completamente reversible, es decir, que se pueda quitar con facilidad en un momento dado para el almacenaje o incluso para llevarlo a otra exposición en otro lugar. El soporte, además, debe ser lo más inerte y estable posible y en ningún caso comprometer la conservación futura de las piezas. También es preciso idear un sistema de tensado sin adherir la superficie textil original a este soporte temporal. Para ello realizamos pruebas y diversos planteamientos que cumplieran estos requisitos, siendo finalmente elegida, como pueden ver en la imagen, la plancha de policarbonato celular, pues cumple con todos los requisitos previamente planteados. A continuación,
sobre esta plancha de policarbonato se dibujaron las siluetas de los 4 fragmentos para obtener una plantilla muy detallada de los perfiles sumamente irregulares de las obras originales. Una vez silueteadas, se recortaron a la medida exacta para poder conseguir un acabado muy limitado a lo que es el borde original, que no montara en ningún caso el soporte sobre la pintura, que se viera 100% el límite de la pintura. De este modo, quedaron preparados los soportes temporales para recibir, como verán a continuación, una tela que decidimos poner con el objetivo de cubrir completamente y aislar el soporte de la obra, aislando completamente, e incluso queríamos que los bordes, ya que se iban a ver en la exposición, los bordes quedaran completamente disimulados. Así tapizados, nos quedaba todavía un problema por solucionar, que es el sistema de tensado y sujeción de las obras a estos nuevos soportes. Para ello, ideamos realizar unas tiras rectangulares en la misma tela sintética utilizado para el tapizado anteriormente descrito, a las que a su vez se cosieron unas tiras de velcro en uno de sus extremos. La parte que no tiene velcro se fijó al soporte de tela original mediante un adhesivo creado específicamente para la restauración, denominado Beba Gel, y controlando absolutamente su colocación y poniendo peso encima hasta su adhesión. En esta imagen seguramente lo podrán ver más claramente cómo sujetamos las tiras de tensado mediante un peso a la tela original y planteamos el trabajo perimetralmente sobre toda la superficie. Colocamos la plancha de policarbonato encima con las tiras de velcro colocadas de manera que consigamos la tensión adecuada para poderlas exhibir. Finalmente, procedemos a colocar los originales en los nuevos soportes temporales y sujetarlos mediante estas tiras que les estoy comentando, con el resultado de que quedaron perfectamente tensos y correctamente sujetos para su exhibición. No era fácil el planteamiento porque estas telas no se podrían exponer si no tuvieran un soporte temporal rígido. Sería imposible ponerlas solas porque todo el perímetro de la tela es 100% original. Hay pintura hasta los extremos más pequeños de los bordes y necesitábamos este soporte. Hasta aquí hemos analizado un poco brevemente los tratamientos realizados en estos soportes. A continuación, cedo la palabra a mi compañera Lina, que les va a exponer los siguientes procesos de intervención y el montaje final en la sala de exposiciones. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Lina San Román y a continuación voy a exponer los tratamientos de restauración realizados en los 4 fragmentos de los que hemos estado hablando. 2 de estos fragmentos precisaban intervención del soporte de tela original por causas muy distintas. Uno de los fragmentos es el de los personajes que portan a Cristo y el otro es el de la cabeza de Cristo. El caso de la cabeza de Cristo yacente nos planteaba un problema distinto. Como pueden ver, a la izquierda de la imagen nos lo encontramos enmarcado y montado sobre un bastidor convencional de madera. Para ello, la obra fue rentelada en una intervención anterior, de la que no tenemos información puesto que no hay documentación. En restauración llamamos rentelado o forración al proceso que consiste en adherir una tela nueva a la tela original.
Entonces, de esta manera, claro, el fragmento perdió su forma recortada, como podemos ver a la derecha. Esta foto está tomada después de la intervención, una vez recuperada su forma original. Después de analizar y estudiar el caso y comprobar que el adhesivo utilizado en la forración era fácilmente reversible, pues podía tratarse de un engrudo tradicional, decidimos eliminar el rentelado para poder devolver la forma original al fragmento y así tomara con el resto de los fragmentos cobrara sentido. Para ello tuvimos que retirar la tela del rentelado, eliminando a su vez todos los estucos y masillas invasoras que tenía y los repintes con los que habían falseado la pintura para que tomara la forma rectangular. En esta imagen pueden apreciar claramente la tela, la pintura que no es original en las esquinas y que son los repintes que he mencionado que tuvimos que eliminar. El otro caso fue el del fragmento de los portadores de Cristo. Aquí pueden ver un detalle de la parte superior del fragmento, donde podemos ver esta zona que estaba muy deteriorada, con faltas de preparación y capa pictórica importantes, provocadas por el debilitamiento de la tela. Entonces, en este caso, también tenía importantes deformaciones debidas a este debilitamiento. En estas condiciones no sería posible realizar ninguna operación de tensado, como teníamos pensado, pues fácilmente se fracturaría la tela. Además, como he dicho, tenía importantes deformaciones, por lo que decidimos, después de un estudio y análisis, que era conveniente reforzar la tela por el reverso con un parche. En esta imagen puede verse como el parche que realizamos era de una tela más fina que la tela original, con los bordes desflecados y debilitados, con el fin de que con el tiempo el parche no se marque por la cara pictórica. Utilizamos un adhesivo adecuado que cumple con todos los requisitos y las teorías de restauración que ha explicado antes mi compañero Carlos, como es la Bebagel, que hemos empleado también en el otro proceso de restauración cuando hemos puesto las tiras tensoras. Una vez resueltos los problemas del soporte de tela originales, pasamos a la eliminación del papel con la que habíamos protegido la capa pictórica por toda la superficie para evitar los deterioros durante el periodo de almacenamiento y también durante los tratamientos anteriormente citados. Este proceso es muy delicado, pues se puede correr el riesgo de arrastrar fragmentos de pintura si no están bien adheridas a la preparación. Hay que ir despegando el papel muy lentamente y cuidadosamente, aplicando humedad y calor y con la ayuda de un bisturí, como puede verse en la imagen a la derecha. Una vez levantado el papel, eliminamos los restos de cola con hisopos impregnados en agua caliente. Y este procedimiento nos ayuda también a realizar una limpieza superficial de toda la capa pictórica de todos los fragmentos. Con la capa pictórica desempapelada y limpia, es el momento de rellenar las faltas de pintura que con el paso del tiempo se han ido produciendo por distintas causas, bien sean naturales o por manipulación. Este proceso se denomina estucado. El estucado consiste en ir rellenando exclusivamente las faltas de pintura sin invadir pintura original, con una pasta especial utilizada en restauración. En este caso, en esta intervención, utilizamos estuco sintético de color blanco, reversible en agua. El estuco tiene que ser totalmente reversible, como hemos comentado anteriormente. El proceso de estucado lleva inexorablemente asociado el del desestucado, que consiste en eliminar el estuco que haya podido invadir la pintura original en los márgenes de las lagunas que hemos estucado y también en dejar
la falta al nivel y textura adecuados que nos permitan realizar luego una reintegración cromática deseada. En esta foto se nos ve desestucando las faltas de pintura. En esta imagen podemos ver un detalle de las faltas ya estucadas y desestucadas listas para su reintegración cromática, que, como se puede apreciar, corresponde a la zona del pie de uno de los personajes del fragmento de mayor tamaño que se conserva, que corresponde a la parte inferior del cuadro. Pasamos al proceso de reintegración cromática. Este proceso consiste en hacer desaparecer las faltas de pintura estucadas que tanto molestan y hacerlas invisibles al ojo humano, de manera que no rompan la lectura correcta de la obra y podamos disfrutar sin interrupciones de la pintura. Para ello, cubrimos con color las faltas de pintura, con técnicas fácilmente discernibles y totalmente reversibles. En este caso, utilizamos pigmentos al barniz y decidimos elegir la técnica del puntillismo, que consiste en ir rellenando la falta a base de micropuntos de color hasta que desaparece a la vista. Aquí vemos la fase de reintegración cromática prácticamente finalizada, a falta de pequeños retoques de color para conseguir que la falta desaparezca. En esta imagen hemos querido reflejar la diferencia del antes de la restauración y del después de la restauración. A la izquierda se puede apreciar un detalle del fragmento de los portadores con los deterioros que sufría, tales como deformaciones, suciedad superficial, faltas de capa pictórica, tanto de preparación como de pintura. Y a la derecha pueden ver el mismo detalle del fragmento una vez terminada la restauración. En las siguientes imágenes les vamos a mostrar los fragmentos en su estado actual, después de haber pasado por todos estos procesos y antes de ser montados en la sala de exposición del Museo Sorolla, donde se encuentran actualmente. Este primer fragmento corresponde al de mayor tamaño, que se conserva, y corresponde a la parte inferior del cuadro, como he dicho antes. Aquí se ve concluida la reintegración cromática de la zona del pie, como pueden observar, del personaje que antes he citado. En esta imagen vemos el fragmento de los portadores de Cristo, también concluida ya la restauración. Y como pueden observar, terminada también la reintegración cromática. Este fragmento es el caso particular explicado anteriormente, que también pueden verlo en esta imagen una vez terminada la restauración. Y esta nos muestra el fragmento de la cabeza de Cristo con el que he comenzado la exposición, una vez recuperada su forma original y la restauración finalizada. En esta imagen final pueden ver el montaje de los fragmentos en la sala del Museo Sorolla para la exposición Tormento y Devoción, tal y como se encuentran en la actualidad. Se realizó sobre una reproducción fotográfica en blanco y negro sobre Dibón, a tamaño natural, de la versión del cuadro que se presentó a la Exposición Nacional de 1887, montado sobre una estructura hecha a base de listones de madera, de pino. Como pueden ver, solo se colocaron 3 de los 4 fragmentos, como ya hemos explicado, ya que el que iba en la parte superior derecha no encajaba en esta reproducción. Y como despedida vamos a poner a continuación un vídeo, time-lapse, donde van a poder ver concentrado en 2 minutos el trabajo del montaje final de los fragmentos de todo un día de duración, diseñado y realizado por las empresas Bélera y Feltrero, bajo el asesoramiento del equipo técnico del museo.